Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Les saluda Ruth Duarte del Ministerio SEA 63. Y estamos en el tercer día de esta semana de ayuno de oración con el tema La gracia de Dios me sostiene. Oremos. Padre Celestial de la Gloria, muchísimas gracias, Señor, porque tú eres nuestro sostén, eres nuestro estandarte, eres el que nos fortalece en estos momentos difíciles. Él es el que va detrás de nosotros, Señor, como poderoso gigante, y el que nos ayuda a seguir adelante, Señor, para que el hermoso día de estar frente a frente, cara a cara, y vivir una vida eterna a tu lado, Señor. Te entregamos la enseñanza, la tercera enseñanza de esta semana. La ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos que sigas obrando y operando en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, porque queremos deleitarnos y aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El texto base para esta semana se encuentra en 2 Corintios 12:9, el cual dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En este versículo podemos analizar lo siguiente. Dios le promete al apóstol Pablo que le va a dar las fuerzas que necesita para que a pesar de sus pruebas y limitaciones pueda salir adelante. Mi bondad inmerecida ya es suficiente para ti. Estas palabras forman parte de la respuesta de Dios a las constantes oraciones de Pablo y puede traducirse también como mi bondad es todo lo que necesitas. En otras palabras, la bondad inmerecida de Dios sería suficiente para ayudar a Pablo a salir adelante a pesar de sus pruebas. La palabra que se traduce bondad inmerecida o gracia describe un regalo que Dios da con generosidad sin que la persona haya hecho nada para merecerlo. Las cartas de Pablo muestran que él se benefició mucho de esa bondad inmerecida. Aunque Pablo había perseguido a los cristianos, Dios le dio las fuerzas que necesitaba para cambiar y ayudar a otros a hacerse cristianos. En 1 Corintios 15, versículo 9, vamos a empezar desde el versículo 7 que dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, sean ellos, así predicamos y así habemos creído. Vamos a hablar de los beneficios que obtenemos por la gracia de Dios. Uno de estos beneficios es que recibimos la bondad de Dios. Es la bondad que cada día recibimos por parte de Dios. A pesar de haberle fallado, de estar ausentes, tristes o fallarle. Él es bueno y dice que echa a la mar nuestros pecados. La bondad de Dios se refiere a la cualidad inherente de Dios de ser bueno y benevolente. Es su naturaleza hacer el bien y manifestar amor, misericordia y gracia hacia sus criaturas. La bondad de Dios no es solo una característica, sino una parte esencial de su ser, que se refleja en todas sus acciones y relaciones con el mundo.
El apóstol Pablo proporciona una comprensión fundamental de cómo la gracia de Dios nos sostiene en nuestras debilidades. En el versículo base, en 2 Corintios, Pablo le relata las palabras de Cristo a él. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo encapsula la esencia de la gracia sustentadora de Dios. Es en nuestros momentos de vulnerabilidad e insuficiencia cuando la gracia de Dios se vuelve más evidente y poderosa. En lugar de eliminar nuestras debilidades, Dios las usa como un conducto para su fuerza y gracia. Para apreciar plenamente cómo la gracia de Dios nos sostiene, es esencial profundizar en la naturaleza de la gracia misma. La palabra griega para gracia, charis, transmite la idea de favor inmerecido y asistencia divina. La gracia no es algo que ganamos, es un regalo dado libremente por Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo enfatiza lo siguiente, dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta verdad fundamental establece el escenario para comprender cómo opera la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia nos sostiene en nuestras debilidades de varias maneras profundas. En primer lugar, nos ofrece perdón y reconciliación, como lo vimos anteriormente. Nuestra mayor debilidad es nuestra pecaminosidad y la separación de Dios a través del pecado. En la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En nuestro estado caído somos incapaces de lograr la justicia por nosotros mismos. La gracia de Dios cierra esta brecha, ofreciéndonos perdón y restaurando nuestra relación con Él. Esta reconciliación proporciona una base de paz y seguridad, sabiendo que nuestras debilidades y fracasos no nos separan del amor de Dios. Uno de los ejemplos más convincentes de la gracia de Dios es cuando Pablo empieza a capacitar a los creyentes en su nueva vida. A pesar de enfrentar numerosas dificultades, incluyendo encarcelamientos, golpizas, naufragios, Pablo permaneció firme en su misión. En Filipenses 4:13 declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fuerza no es de la propia creación de Pablo, sino que se deriva de la gracia de Dios. Es un testimonio de cómo la gracia puede permitirnos perseverar y prosperar incluso frente a desafíos significativos. La gracia también proporciona consuelo y esperanza en nuestro sufrimiento. La experiencia humana está llena de dolor, pérdidas y dificultades. En estos momentos, la gracia actúa como un bálsamo para nuestras almas heridas. En 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4, Pablo escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este pasaje destaca el doble papel de la gracia, nos consuela en nuestro sufrimiento y nos equipa para poder extender este mismo consuelo a los demás. Crea una comunidad de gracia donde los creyentes se apoyan mutuamente a través de sus experiencias compartidas y del poder sustentador de Dios. Además, la gracia nos sostiene al transformar nuestra perspectiva sobre la debilidad misma. En una cultura que a menudo glorifica la fuerza y la autosuficiencia, la visión bíblica de la debilidad es contracultural. La declaración de Pablo en 2 Corintios 12:10, que nos dice,
Por eso, por amor a Cristo, me deleito en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nos desafía a ver nuestras debilidades no como pasivos, sino como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. Esta perspectiva transformadora nos permite abrazar nuestras vulnerabilidades sabiendo que son los lugares donde la gracia de Dios puede trabajar más profundamente. Además de estas experiencias individuales, el poder sustentador de la gracia también es evidente en la vida corporativa de la iglesia. La iglesia primitiva, como se describe en el libro de los Hechos, enfrentó una persecución significativa y desafíos internos. Sin embargo, a través de la gracia de Dios, pudieron crecer y prosperar. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 33 dice: Con gran poder de los apóstoles continuaban testificando la resurrección del Señor Jesús. Y la gracia de Dios actuaba tan poderosamente en todos ellos. Esta experiencia colectiva de la gracia no solo sostuvo a los primeros creyentes, sino también les permitió ser un testimonio poderoso para el mundo. Finalmente, el poder sustentador de la gracia se realiza más plenamente en la promesa de la vida eterna. La esperanza de la resurrección y la seguridad de la comunión eterna con Dios proporcionan el contexto último para comprender la gracia. La carta a Tito, en el capítulo 2, versículos del 11 al 13, lo captura bellamente. Les leo: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta perspectiva escatológica nos recuerda que la gracia de Dios que nos sostiene ahora es un anticipo de la gracia eterna que experimentaremos en la presencia del mismo Dios. En conclusión, el poder sustentador de la gracia de Dios en nuestras debilidades es una realidad multifacética y profundamente transformadora. Ofrece perdón y reconciliación. Nos capacita para vivir nuestra fe. Proporciona consuelo y esperanza en el sufrimiento. Transforma nuestra perspectiva sobre la debilidad y nos asegura la vida eterna. A medida que navegamos por las complejidades y desafíos de la vida, podemos descansar en la profunda verdad de que la gracia de Dios es suficiente para nosotros y su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Esta gracia, dada libremente y abundantemente disponible, es la base sobre la cual nos apoyamos y la fe, la fuente de nuestra fuerza y esperanza. Así que Pablo sabía que podía contar con ayuda de Dios para superar cualquier problema o desafío que tuviera. Porque mi poder se demuestra plenamente en la debilidad. El Señor, es decir, Jehová, le recuerda a Pablo que su poder se ve más claramente cuando lo usa para ayudar a los seres humanos que son débiles e imperfectos. En 2 Corintios 4:7 dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este versículo habla de cómo Dios ha depositado un gran tesoro, que es el Evangelio, en recipientes frágiles que somos nosotros, para que quede claro que el poder para llevar a cabo esta obra proviene de Dios, no de la propia fragilidad de los creyentes. En contexto, el apóstol Pablo está describiendo las dificultades que enfrentan los creyentes, pero también
la fuente de su fortaleza, que es Dios. La imagen de vasos de barro enfatiza la fragilidad y las limitaciones humanas. Y a pesar de esas limitaciones, el tesoro del Evangelio es poderoso y transforma vidas. La intención es que la gloria y el poder sean atribuidos a Dios y no a nosotros los creyentes. En el capítulo 12, versículo 10, Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando un cristiano reconoce sus limitaciones y le pide ayuda a Jehová, permite que el poder de Dios le dé todas las fuerzas que necesita. En la carta a los Efesios capítulo 3, versículo 16, Pablo habla que de rodillas ante el Padre, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la petición que hace Pablo. En Filipenses 4:13 tomamos ejemplo también cuando Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como el poder de Dios se demuestra en la debilidad así es como el poder de Dios se demuestra en la debilidad del ser humano. Este es el primer beneficio de obtener la gracia de Dios. En el análisis de la vida y de los consejos que Pablo nos da. Mañana continuaremos con otros beneficios de cómo obtener la gracia de Dios. Y los invito, hermanos, a que estén pendientes y continuemos estudiando la palabra de Dios y seguir creyendo que es su gracia la que nos sostiene y no nuestras fuerzas, no nuestras actitudes, no nuestros títulos, sino es su mano poderosa y su gracia la que nos sostiene. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tenemos tantos beneficios tuyos, Señor, al recibirte, al aceptarte, al querer aceptar ese regalo de la gracia, Señor. Tú nos los ofreces a todos en general y está en nosotros el tomarlo. Hoy, Señor, lo tomamos y te damos gracias porque atesoramos, Señor, este regalo que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por no dejarnos solos en los momentos de dificultades o de luchas. Gracias, porque mientras que nosotros somos débiles humanamente hablando, somos fuertes en ti, porque tú eres el que nos da la fortaleza y el que nos levanta. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Les esperamos mañana con la lección número 4.